Antimicrobiano. La verdad es que esta clase, hay dos clases, agente antimicrobiano 1. La señora Karen me pidió que les pasara la clase 1, las cosas más básicas. La verdad es que es una clase muy larga, como de 100 diapositivas, así que es imposible que la alcancemos ahora. Entonces me dijo que veamos hasta donde alcancemos y ella después va a seguir con ustedes esta misma clase y les va a pasar la segunda clase, ¿ya? Así que cualquier duda, porque esto es lo básico de antimicrobiano. Si tienen dudas, tienen que hacerlas ahora, porque cuando ella les pase la clase de antimicrobiano 2 va a ser mucho más densa en el sentido de que va a hablar de resistencia y hay que tener en cuenta la función de cada antimicrobiano o cómo actuar. ¿Ah? No sé, la verdad no vamos a salir. La prueba del miércoles. No me dijo nada de prueba mismo. Como que la corra. Me imagino que entrará porque lo último que bueno, el lunes no creo, porque ya está como muy encima para meterle una prueba la clase que vamos a hacer. Yo les diría que se aseguren de estudiar el test. Ya, los agentes antimicrobianos. Primero que nada tienen diferentes formas de clasificación. Y una de ellas es de acuerdo al origen de estos antimicrobianos. Por ejemplo, pueden ser naturales, semisintéticos y sintéticos. Los naturales son los que se obtienen a partir de microorganismos. Los antibióticos, básicamente, antimicrobianos, perdón, en general se obtienen en su mayoría, o antiguamente sobre todo, de organismos vivos. Básicamente consta principalmente de sustancias que producen hongos contra bacterias. Y no sé si han visto a lo mejor o han leído sobre Pasteur cuando descubrió básicamente el desarrollo de la producción de la ¿cómo decirlo? La penicilina. Se dio cuenta que era por un hongo que en cierta forma inhibía sus placas de desarrollo bacteriano. Obviamente él se preguntó por qué el hongo, o qué hacía que el hongo no dejara crecer, que las bacterias básicamente lo atacaran y que crecieran alrededor de él. Posteriormente lograron sintetizar la molécula que producía este hongo y la denominaron penicilina, en honor al hongo penicillium, que es el hongo que lo produce. Y así básicamente todos los antibióticos vienen o se originan de hongos principalmente y también de algunas bacterias. Son sustancias que bacterias ocupan para defenderse de otras bacterias. Esos básicamente son los antibióticos naturales. Después están los antibióticos sintéticos, que son o se obtienen totalmente por síntesis química. Actualmente, con el nivel más o menos de tecnología y de industria que hay, ya no se necesita tanto obtener antibióticos de manera natural, sino que se pueden fabricar por ingeniería química o biotecnología artificialmente. Total, como ya se sabe cuál es la estructura básica de un antibiótico, a partir de eso se le van probando, se van agregando cadenas laterales para generar un antibiótico nuevo. Y los semisintéticos son principalmente los mismos antibióticos naturales, los cuales son modificados químicamente, quitándole grupos específicos y agregándole otros grupos que pueden hacer al antibiótico más resistente encima, o pueden ampliar el rango de espectro que tienen. Pueden pasar ese antibiótico natural que solamente atacaba un grupo pequeño de bacterias, modificado químicamente, puede ahora extenderse a un grupo mucho mayor de bacterias para atacar. Pero siempre su origen tienen, por decirlo de una forma, la mitad es natural y la otra mitad es sintético o por alteración humana, básicamente. También uno los puede clasificar según su efecto. Los antibióticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. Los bactericidas, básicamente su acción es letal sobre los microorganismos, por lo que irreversiblemente su viabilidad o son lisados. Y los bacteriostáticos, básicamente lo único que impiden es el desarrollo y multiplicación de los microorganismos, sin la necesidad de destruirlos, simplemente inhiben la fisión binaria, que es la forma de reproducción de las bacterias. Idealmente un antibiótico debería presentar la característica de bactericida. ¿Por qué? Porque el bacteriostático, un antibiótico bacteriostático, uno deja de tomarlo o deja de tomar una dosis e inmediatamente las bacterias van a volver a replicarse nuevamente. No están muertas, simplemente están inhibidas en su crecimiento y en la capacidad de multiplicarse que tienen. Apenas el antibiótico desaparezca, van a comenzar nuevamente a multiplicarse. Por eso lo ideal es que un antibiótico sea bactericida, que elimine totalmente a la bacteria. O sea, destruye su ADN, destruye su pared celular, alguna vía metabólica importante, etc. La idea es que no vuelva nuevamente como a resurgir o a revivir. Por ejemplo, tenemos en esta línea de tiempo dos colonias de bacterias. Obviamente, como crecen de manera exponencial,
si uno agrega en cierto tiempo un antibiótico, uno bacteriostático y una bactericida. En el bacteriostático básicamente lo que impide es el aumento de su población. Por lo tanto, las bacterias que queden justo cuando se agregó el antibiótico, esas mismas se van a mantener. Y si uno quitara el antibiótico en este punto, nuevamente tiene la posibilidad de seguir multiplicándose. En cambio, un antibiótico bactericida apenas se agrega, por ejemplo, en este punto, inmediatamente las bacterias o la colonia donde se agregue va a morir irreversiblemente. Aunque uno después de un tiempo quite el antibiótico, ya van a estar todas muertas. Y por lo tanto no van a poder resurgir o multiplicarse nuevamente. También uno lo puede clasificar de acuerdo a su espectro de actividad. Son los antibióticos llamados de espectro amplio, espectro intermedio y espectro reducido. Los de espectro amplio son los que actúan sobre un gran número de especies microbianas, como por ejemplo los tetraciclinas. Actúan contra gram positivo, gram negativo, bacterias extracelulares, bacterias intracelulares. Da lo mismo dónde se encuentra la bacteria y de qué grupo sea. Las de intermedio actúan sobre un número muy limitado de microorganismos, por ejemplo los macrólidos. Hay macrólidos que actúan contra algunas especies de gram positivo o contra algunas especies de gram negativo, pero no contra los dos grupos ampliamente. Y después tenemos los de espectro reducido que actúan sobre un pequeño número de especies microbianas. Por ejemplo la polimixina o la misma penicilina G, la penicilina natural, solamente es buena actuando contra los gram positivos. Si uno la aplicara contra una infección contra un gram negativo, no sirve de nada, porque su espectro es muy reducido y solamente está dirigido a un grupo en particular. Lo ideal, lo mismo también en un antibiótico, es que todos los antibióticos sean de un espectro amplio, que sirvan para cualquier tipo de infección. Obviamente hay que tomar muchas cosas, otras cosas en cuenta, que tengan una buena absortividad, que no causen toxicidad en el hígado, en el riñón, en fin, una serie de características que deben cumplir además. Básicamente los antimicrobianos es la palabra genérica para todas las sustancias que inhiben microbios. Y dentro de los microbios incluimos a los hongos, las bacterias, bueno, en general todo tipo de las bacterias parasíticas o intracelulares y también los virus. Antibiótico es más específico para bacterias, porque hay que reconocer que también están los antifúngicos. Los antifúngicos atacan principalmente a los hongos. Y aquí tenemos los azoles, las cicloheximidas, los polienos, etc. Cuando hablamos de antibióticos, más que nada nos referimos a este grupo, donde está la penicilina. Ahora vamos a ver los diferentes grupos de antibióticos, los más importantes. Básicamente nos referimos a eso. Y obviamente los virus tienen otro sistema o otro tipo de sustancias para controlar. Los interferones o inhibidores de proteínas o de algunas enzimas en particular. Por lo tanto, no entran dentro de la calificación de antibióticos, pero sí dentro de la calificación de antimicrobianos. También según el uso los podemos clasificar. Están los de uso local, básicamente son los que se aplican, por ejemplo, en la piel, los ojos o sobre la membrana mucosa, y esto principalmente en polvo, ungüentos o cremas. Cuando uno tiene una infección de herida, para evitar que la infección se siga propagando o que uno tenga una infección, le dan una crema, por ejemplo, que viene con un antimicrobiano o un antibiótico en particular. Y eso es para inhibir a cualquier agente patógeno que esté causando ya la infección o a la misma microbiota para evitar que la contamine y se cause o la infección se produzca o sea mayor. La otra forma de uso es de manera oral, que esta es la que principalmente uno toma antibióticos cuando tiene una infección o algo por el estilo, principalmente por cápsulas. Aquí tenemos las tabletas, líquidos o cápsulas. El antibiótico se libera en el intestino delgado para ser absorbido en la corriente sanguínea. Y la otra forma que hay de ingreso es por vía parenteral, que aquí tenemos principalmente las inyecciones, que pueden ser subcutáneas, intramuscular o intravenosa. Principalmente esta forma es la que se le aplica a los pacientes que están en unidades críticas, UCI y UTI, porque obviamente algunos o la mayoría de ellos están inconscientes, por lo tanto no pueden tomar conscientemente una cápsula. Por lo tanto, esta es la forma más eficaz de agregar un antibiótico en ese grupo de pacientes. Lo otro también es que permite o tiene una mejor absortividad. Si toman en cuenta que uno toma una cápsula, la mayoría de ese antibiótico que uno toma, o una parte considerable, se va a perder. Se va a eliminar después con las deposiciones o con el trayecto normal de los intestinos. Y no es 100% lo que se va a absorber a nivel intestinal. Por lo tanto, cuando se diseña un antibiótico que se va a administrar por vía oral, siempre se tiene que tomar en cuenta ese porcentaje que se pierde y el porcentaje de absortividad del intestino. En cambio, por vía parenteral,
uno está 100% seguro de que si uno agrega 100 miligramos o 10 miligramos de un antibiótico, los 10 van a pasar directamente a la sangre, porque no hay ningún intermediario que impida o que haga que se pierda el antibiótico en el camino. Dentro de los antibióticos, estos son los principales grupos: cefalosporinas, macrólidos, quinolonas, penicilinas, aminoglicosidas, tetraciclinas y otros que son un grupo más heterogéneo de antibióticos. Dentro de los que más comúnmente se ocupan a nivel mundial en cuanto a antibióticos, están primero que nada las cefalosporinas. Eso es como lo que principalmente se utiliza. Después tenemos los macrólidos, las penicilinas y las quinolonas. Esos son como los principales grupos. El resto ya es un porcentaje mucho más pequeño. Obviamente aquí hay que tomar en cuenta el costo, porque obviamente hay algunos que son más baratos que otros y por lo tanto eso también permite que se ocupen un tipo de antibióticos más que otro. Por ejemplo, es más factible adquirir una penicilina, que es mucho más barata, que comprar, por ejemplo, vancomicina en la farmacia. El precio es radicalmente diferente. Uno es muy barato y el otro es bastante costoso. O con, por ejemplo, con carbapenémicos, creo que son los antibióticos más caros que hay, que salen mucha plata por dosis. Entonces obviamente hay varía, del costo también influye en eso. Estos son el uso de los antibióticos por toneladas a nivel mundial. Principalmente lo que más se utiliza a nivel mundial son las 150 toneladas de tetraciclina. Eso más o menos pesando las cápsulas o todo, o la cantidad de miligramos por cada paciente a nivel mundial de lo que se utiliza principalmente. Lo que menos se usa es la gentamicina. Y ahí obviamente no es tanto el costo de lo que se asocia, sino que también a veces la misma resistencia que tienen las bacterias contra el antibiótico también influye. Hay muchas bacterias que tienen mucha resistencia contra el grupo de las penicilinas o contra la gentamicina, contra algunos grupos particulares de antibióticos. Por ejemplo, aquí, esta es una tabla donde muestra cómo ha ido evolucionando la resistencia de la Neisseria gonorrea, de la gente causante de la gonorrea en las décadas. Por ejemplo, en los años 80 era muy ínfima. Prácticamente todas las cepas de Neisseria gonorrea eran sensibles a los antibióticos. Un porcentaje menos, un 0,1% a lo mejor tenía resistencia de manera natural. Pero con el tiempo, a medida que han ido pasando las décadas, ha ido aumentando progresivamente la resistencia de estos agentes. Ahora aproximadamente está cerca, diría más de un 10%, esta tabla llega hasta el 90%. Pero tiene que estar más de un 10% de la resistencia, lo cual es bastante alto, tomando en cuenta que la Neisseria gonorrea, el tratamiento, los antibióticos no son antibióticos que digamos muy potentes ni nada por el estilo. Y así pasa exactamente con todos los demás microorganismos. Las Escherichia coli, los streptococos, el estafilococo, etc. Todos van como su resistencia en aumento, en alza. Esto es una tabla donde muestra, muy bien, a partir de los años del año 50 al año 2000, qué bacterias o cómo han ido algunas especies en particular, desde qué punto aparece la resistencia y cuánto tiempo ha perdurado en el tiempo. Por ejemplo, el primero que se le detectó resistencia a los antibióticos fue el Staphylococcus aureus. Apenas se empezó a usar la penicilina en el año 40 y tanto, en época de guerra, y después en posguerra, se dieron inmediatamente cuenta de que habían algunas personas que no respondían al antibiótico. Obviamente analizando y todo se dieron cuenta que era la cepa que los atacaba, que era resistente a la penicilina. Y eso fue inmediatamente unos 10 años después de que la penicilina ya se sintetizara de manera más masiva. Entonces, si se fijan, en un tiempo bastante corto para que el Staphylococcus aureus generara resistencia, y hasta este tiempo todavía sigue hinchando con la resistencia. Y ahora resiste cada cosa que hay, incluso hasta la meticilina, que es como lo último, también igual lo resiste. De ahí posteriormente aparecieron los bacilos gram negativos, que también son un agente bastante importante y que tienen muy buena resistencia a los antibióticos. Y ahí tenemos, bueno, ya más desglosado entre estos agentes, la Shigella, la Salmonella, la Pseudomonas aeruginosa. Aquí es donde aparecen ya los BNF. Los BNF son los principales agentes, sobre todo en infecciones intrahospitalarias, que son muy resistentes o multiresistentes que se llaman. Hay muchas cepas de esas características. Después tenemos la Neisseria gonorrhoeae, la Haemophilus influenzae, etc. Dentro de lo último que se ha vuelto más resistente son los Acinetobacter, que también es un grupo, un género perteneciente a los BNF.
La mayoría son gram negativos. Los gram negativos son como los expertos en generar resistencia contra los antibióticos. La clasificación de los antibióticos, esto es como a grandes rasgos. Tenemos por clase, que generalmente es la forma en que lo definimos o hablamos de ellos. Los beta-lactámicos, que es el grupo más grande, donde tenemos las penicilinas, la cefalosporina, los carbapenémicos, los monobactámicos, los inhibidores de beta-lactamasa, etc. Todo ese grupo que es mucho más amplio está metido dentro de esta clase. Y después tenemos otras clases que también son importantes y en caso de que estos fallen, generalmente son los que se ocupan como segunda opción. ¿Sí? ¿Dónde caen las tetraciclinas ahí? ¿O clase? ¿O algún grupo? No, las clases, las tetraciclinas es un grupo. Grupo, pero perteneciente a ¿qué clase? La tetraciclina no está aquí. Sí, no está en la clase. No está, sí. Más adelante a lo mejor lo nombramos. ¿Ya? Ya. Eso es como una tabla así como general, después la revisan bien. Ahora los mecanismos de acción. Los antibióticos funcionan de 4 formas diferentes, por lo menos los que tenemos hasta ahora. Hoy no se sabe qué puede aparecer después y funcionan de un método diferente. Tenemos los de inhibición de la síntesis de la pared celular, los de alteración de la permeabilidad celular, los inhibidores de reacciones enzimáticas claves y la inhibición de síntesis de DNA y RNA. El grupo que más nos vamos a detener va a ser en el primero, los que inhiben la síntesis de la pared celular, porque es el grupo que está asociado o la forma en que actúan principalmente los beta-lactámicos. Y obviamente, si se fijaron, es el grupo más amplio, por lo tanto, por lo mismo, porque son los mejores antibióticos en el aspecto que son muy específicos. Como saben, nuestras células no producen pared celular, como son células eucariotas, no tienen esa capacidad, es algo característico de la bacteria. Y esa es otra opción o otra cosa que se toma en cuenta al momento de diseñar un antibiótico. La idea es que no sea tóxico. Y obviamente, como no tenemos pared celular nosotros, la verdad es que el antibiótico no nos afecta en nada a nivel celular. Lo único que va a atacar va a ser específicamente las bacterias. En cambio, por ejemplo, los antibióticos que inhiben la síntesis de DNA o RNA no solo pueden atacar a las bacterias, sino también a nuestras mismas células, porque también nuestro DNA principalmente es igual al de las bacterias en cuanto a su diseño o arquitectura. Nuestro RNA también, nuestros ribosomas son bastante parecidos. Entonces, obviamente, con esos grupos de antibióticos ya tenemos un efecto un poco más tóxico y un efecto secundario, que es lo que generalmente se llama. Los inhibidores de la pared celular, básicamente la alteración de esta estructura genera la formación de células osmóticamente sensibles y la consiguiente muerte celular. Tienen que recordar que la pared celular se encarga de darle como la resistencia y la forma a las bacterias. Por lo tanto, si uno destruye la pared celular, la membrana celular va a quedar como totalmente indeleble y finalmente con los cambios de presión de agua, la bacteria va a estallar. Por lo tanto, obviamente, si uno destruye la pared, literalmente destruye a la bacteria porque destruye su esqueleto básicamente. Y aquí tenemos principalmente el grupo de los beta-lactámicos, las penicilinas, cefalosporinas y todos los otros que vamos a ver más dentro de un momento. La cicloserina, la vancomicina, un miembro del grupo de los glicopéptidos, la bacitracina, que ya no se ocupa como antibiótico para uso humano, pero sí lo van a ocupar ustedes en el laboratorio cuando tengan o hagan las cocasias gram positivas. No sé si lo habrán hecho en ese laboratorio. No. Y básicamente se ocupa para identificación más que nada actualmente. ¿La vancomicina de qué era el grupo? La vancomicina es perteneciente al grupo de los glicopéptidos. Es como, por decirlo de una forma, primo de los beta-lactámicos ese grupo. Y ambos actúan de la misma forma, inhibiendo la pared celular. Los beta-lactámicos se dividen en familias, a su vez, y son principalmente 4: los PENAM, los EFEM, los carbapenem y los monobactam. Vamos a ir viendo de a una hora y sus principales miembros. ¿Ya? Pero antes de eso, mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Vamos a concentrarnos un poco más en el mecanismo de acción antes de hablar de la familia, de los grupos. La inhibición se produce en el último estadio de la síntesis de la pared celular. Ahora vamos a ver un esquema de qué se trata eso. El sistema enzimático de uniones cruzadas del peptidoglicano es el blanco de la penicilina, en este caso, y en general de los PENAM.
¿Qué inhibe específicamente este grupo de antibióticos? Inhiben una enzima que es la transpeptidasa y a la D-alanina carboxipeptidasa. Son enzimas, estas enzimas actúan en el último estadio de la producción del péptido glicano. Aquí, por ejemplo, si se fijan, estos son los enlaces comunes de péptido glicano. Cuando el antibiótico ataca, lo primero que hace, como inhibe las enzimas que actúan o que trabajan a partir de la alanina, de la D-alanina, inhiben o de cierta forma separan las alaninas una de otra y generan un enlace entre estas moléculas. Obviamente esto altera completamente la estructura del péptido glicano. Por lo tanto, si uno rompe estos enlaces, simplemente el péptido glicano pierde su forma o pierde la unión entre ellos y la pared finalmente es como disgregada o se debilita mucho. Por lo tanto, eso permite el paso de muchas sustancias, incluida el del agua. Y obviamente después con cambios de presiones de agua, la bacteria estalla literalmente, porque no tiene la estructura o la rigidez necesaria que le otorga esta molécula, o la unión de todas estas moléculas que forman finalmente la pared celular. Aquí principalmente lo que se atacan son los enlaces, las enzimas que producen esos enlaces más que nada. Por ejemplo, la penicilina actúa como un análogo del sustrato de la transpeptidación normal, se combina con la transpeptidasa y así inactiva de manera irreversible a esta enzima. En este caso, la penicilina actúa sobre una enzima en particular, inhibiéndola. Una vez que la penicilina se une a la enzima, después no la suelta más. Obviamente, mecanismos de resistencia a las bacterias han generado y han producido esa misma enzima que produce la misma acción, pero con pequeñas modificaciones. Por lo tanto, la penicilina cuando después llega y se une, ya no reconoce la enzima en particular y la enzima puede seguir libre ejerciendo su acción. Por ejemplo, la fijación del medicamento a los receptores celulares son las llamadas PBP o estas proteínas a las cuales se une la penicilina. Posteriormente se inhiben la síntesis de peptidoglicano y la transpeptidación final se bloquea. Por lo tanto, no se produce pared celular o peptidoglicano y obviamente no se genera pared celular. El resultado final es la eliminación o inactivación de un inhibidor de las enzimas autolíticas en la pared celular, lo que lleva finalmente a su destrucción por la inestabilidad que se genera. Ahora, como les decía, las bacterias han encontrado a lo largo de los años diferentes formas para inhibir a todos estos antibióticos y las diferentes acciones que tienen. Actualmente se reconocen tres formas o tres grandes grupos en que pueden lograr esto. Lograr la resistencia a los beta-lactámicos, hablando particularmente. Una es la inactivación de la droga, la alteración del sitio blanco y el bloqueo del transporte de la droga al interior de la célula. Vamos a ver la inactivación de la droga. Básicamente es la base o el mecanismo más importante de resistencia que tienen las bacterias contra los beta-lactámicos y principalmente se da por la inactivación de los antibióticos por enzimas llamadas beta-lactamasas. ¿Cómo actúan principalmente las beta-lactamasas? Su acción se produce sobre el anillo beta-lactámico de las penicilinas y de las cefalosporinas, y en particular de los beta-lactámicos. Todos los beta-lactámicos comparten esa estructura como estructura básica. El resto obviamente varían en las cadenas laterales que tienen. Aquí, por ejemplo, la estructura de la penicilina. Este es el anillo beta-lactámico. Esto que se ve como una estructura cuadrada es lo que comparten todos los beta-lactámicos. Lo único que varían son las cadenas laterales, que pueden ser no sé, anillos cíclicos o cualquier otro tipo de sustancia. Pero todos tienen como factor común esta estructura. Y obviamente, en este caso, la beta-lactamasa que destruye la penicilina se llama penicilinasa. Generalmente son actualmente más denominadas como beta-lactamasas en común, porque pueden no solamente atacar a un antibiótico en particular, sino que pueden, por ejemplo, esta misma atacar a la cefalosporina, porque al final simplemente siempre atacan en el mismo lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos la penicilina. Ahí está su anillo beta-lactámico. Bueno, este esquema, si lo miran un poco más detenidamente, tiene varios errores. Una, por ejemplo, la bacteria tiene núcleo, lo cual no corresponde. Y lo otro, la enzima no cortan el anillo beta-lactámico en esta parte, sino que cortan una cadena lateral. Pero en estricto rigor debe cortar acá, la enzima. Aquí está bien.
Si se fijan, ahí queda el anillo beta-lactámico completamente disgregado, y esto ya no es penicilina, esto se pasa a llamar ácidos peniciloicos. Por lo tanto, ya no tiene la acción de la penicilina como tal, ya no va a inhibir la pared celular ni nada. Incluso la bacteria lo puede absorber, ingresar al interior de ella y no le va a pasar absolutamente nada. Y lo mismo pasa con todos los beta-lactámicos. Uno destruye el anillo beta-lactámico y se convierte en una sustancia química que es totalmente inocua para las bacterias. La localización de la enzima básicamente se encuentra en el espacio periplásmico, en las gram negativas, lo cual restringe el acceso a la droga al sitio blanco. No sé si recuerdan las clases de estructura bacteriana, el espacio periplásmico, esa zona que está entre la membrana celular y la pared celular, o la membrana externa. En ese espacio, las bacterias gram negativas van acumulando las beta-lactamasas, no las liberan al medio, sino que las acumulan en esa zona, y el antibiótico, cuando logra entrar a través de la membrana externa, se va a encontrar con las beta-lactamasas y ahí va a ser inhibido. Ahí, si es absorbida después por la membrana celular, da lo mismo porque ya perdió su función completamente. En el caso de los gram positivos, como obviamente su espacio periplásmico es ínfimo prácticamente, tiene mucha pared celular, lo que hacen principalmente es liberarlo al medio externo. Y la beta-lactamasa actúa en el exterior de la bacteria, y obviamente cuando logra llegar esta sustancia a la bacteria ya está completamente inactivada. Entonces ahí varía de acuerdo a la estructura de cada grupo de bacterias. La alteración del sitio blanco, que es el siguiente o el otro mecanismo de resistencia importante de las bacterias a los beta-lactámicos. Básicamente aquí tenemos las alteraciones en las cantidades de las PBP, que es, básicamente es la sigla de penicilina unidas a proteínas, o la afinidad de estas PBP por el antibiótico. Por ejemplo, el estafilococo aureus resistente a meticilina altera sus PBP para evitar que la meticilina después actúe sobre esas proteínas o enzimas. Streptococcus pneumoniae y Neisseria gonorrhoeae básicamente es el principal mecanismo de resistencia que tienen a la penicilina. No tanto por beta-lactamasas, pero sí más por alteración del sitio blanco. Por ejemplo, en el caso de las Neisseria gonorrhoeae, se sabe que tiene... si uno ve la estructura de la bacteria, supongamos que es un sitio blanco, como tienen múltiples genes de PBPs, por lo tanto, si una PBP o una penicilina, por ejemplo, ataca una PBP en particular, pongámosle PBP1, se sabe que pueden inactivar ese gen donde se encuentra ese tipo de PBP, inactivarlo y activar otro, por ejemplo la PBP2. Por lo tanto, esto se va a borrar después, y simplemente cuando el antibiótico ataque no va a reconocer el sitio porque está diseñado para reconocer un tipo de PBP. Por lo tanto, la otra PBP cumple la misma función que la primera, pero es ligeramente diferente molecularmente hablando. Por lo tanto, eso es suficiente para que la penicilina no ejerza su acción, y esa es una forma de escaparse de los antibióticos. Y así, estos son principalmente, pero hay otras bacterias que tienen los mismos mecanismos, múltiples genes de sitio blanco, y cuando tienen la necesidad simplemente desactivan el que está siendo atacado y activan otro para que se genere la resistencia. Otro mecanismo importante que no es muy común en las bacterias en general, no es tan popular como los dos anteriores, es el bloqueo del transporte de la droga al interior de la célula. Y obviamente, como se imaginarán, como dice su nombre, principalmente es evitar que el antibiótico ingrese al interior de la célula. Aquí las bacterias gram negativas son las que principalmente tienen este mecanismo. Básicamente, al poseer una membrana externa, retarda el paso de las drogas. Obviamente, cuando pueden llegar al espacio periplásmico, o son destruidas ahí, o simplemente con la generación de porinas o canales nuevos evitan que el antibiótico ingrese o atraviese la membrana externa. También eso se puede dar por diferentes genes o mutaciones que presentan las bacterias. Pueden ir alterando sus porinas de acuerdo a qué antibiótico los está atacando. Si el antibiótico atraviesa un tipo de porina, simplemente desactivan el gen que produce las proteínas para ese canal y activan otro gen que activa otras proteínas para el mismo canal, pero con una modificación estructural diferente, y eso evita que el antibiótico pueda entrar. Y eso es algo más común en los gram negativos que en los gram positivos.
Dentro de los beta-lactámicos, las familias, vamos a comenzar con los PENAM. Los PENAM son los que popularmente nosotros llamamos a las penicilinas. Y este grupo es bastante amplio, porque cuando uno habla de penicilina piensa que en un antibiótico que básicamente es único, pero en realidad es un grupo bastante heterogéneo. Aquí tenemos a todas las penicilinas naturales y sintéticas, y también algunas semisintéticas que se han elaborado en el último tiempo. Esta es la estructura general de la penicilina natural, o la también llamada penicilina G. La penicilina G, como les decía, es la primera penicilina que se descubrió y el primer antibiótico principalmente. Esta es la que produce el hongo penicillium. Simplemente por la industria básicamente farmacéutica, lo único que se hace es purificarla y aislarla del resto de los componentes que produce el hongo. Obviamente la penicilina G tenía un gran problema cuando era ingerida a través de cápsulas. Era inactivada fácilmente por el pH ácido. Obviamente, como saben, el jugo gástrico del estómago es ácido, bastante ácido que digamos. Por lo tanto, eso inhibía a la mayoría o prácticamente totalmente la penicilina G cuando uno lo tomaba en forma de cápsula. Por lo tanto, se inventó se diseñó una penicilina semisintética, que es la penicilina B, que es la que principalmente uno toma cuando uno tiene una infección y le administran una penicilina, que la tomen de manera oral o por cápsula. Esta es la penicilina que uno generalmente consume, la penicilina B, porque la G se sabe que apenas toque o tenga contacto con el ácido del estómago, se va a inactivar totalmente la mayoría o toda la cápsula principalmente. Entonces ahí es una pequeña modificación que le hicieron para hacerla más resistente a la acidez. La penicilina G es destruida por las beta-lactamasas. Prácticamente muchas bacterias, muchas especies tienen ya beta-lactamasa contra esta penicilina. Por lo tanto, funciona para muy pocas infecciones, que más adelante en las clases, con los diferentes microorganismos, les van a ir diciendo cuáles son las que todavía sirve la penicilina. La otra desventaja que tiene es que produce hipersensibilidad. Hay ciertos grupos de personas que generan reacciones alérgicas contra las penicilinas naturales. Y obviamente eso también es un inhibidor para la administración de este grupo de antibióticos en algunas personas. Es efectiva contra gram positivos y contra cocos gram negativos. Generalmente se le emplea más en los gram positivos. Obviamente, si uno tuviera una infección por un gram negativo, este grupo de penicilinas naturales no tiene mucha acción que digamos, no es muy bien. Por ejemplo, todavía se sigue usando en el tratamiento de Streptococcus pyogenes y de Streptococcus pneumoniae. Hasta ahora no ha generado resistencia contra la penicilina. Así que obviamente se le sigue empleando como tratamiento de elección en infecciones por estos agentes. Las penicilinas semisintéticas básicamente se dividen en base a su actividad antibacteriana, y aquí tenemos las penicilinas resistentes a penicilinasa. También es una modificación de la penicilina natural, se le agrega una cadena lateral que inhibe a las beta-lactamasas. Por lo tanto, la enzima, cuando quiere atacar el anillo beta-lactámico, esta cadena lateral protege al anillo beta-lactámico como una especie de escudo y evita que la enzima actúe o corte el anillo. Después están las penicilinas de espectro ampliado, también modificadas químicamente para que ya no solamente ataquen a los gram positivos, sino que ahora también pueden atacar a otros grupos como gram negativos. Y las penicilinas antipseudomonas, la penicilina igual natural modificada para que ataque específicamente a la pseudomonas. Las penicilinas resistentes a penicilinasa. Básicamente, como les decía, se efectuó una alteración en la cadena lateral de la penicilina. Y aquí tenemos a todas las penicilinas, o todo el grupo, como principalmente son la meticilina, la nafcilina y las penicilinas isosaccáricas, como la oxacilina, la cloxacilina y la dicloxacilina. Por ejemplo, en el caso de los estafilococos aureus, que son resistentes naturalmente a las penicilinas naturales, se ocupan este tipo de penicilinas, que son resistentes a las beta-lactamasas. La meticilina principalmente. La cloxacilina igual. Después tenemos las penicilinas de espectro ampliado.
Aquí básicamente tenemos el aumento de actividad, ya no solamente de gram positivos, sino también a gram negativos. Y aquí tenemos las aminopenicilinas, las ampicilinas, la amoxicilina, son ácidos estables pero sensibles a las beta-lactamasas. Ampliaron el grupo, hicieron que básicamente sean resistentes a los ácidos, pero obviamente no tienen la cadena lateral para protegerlos contra las beta-lactamasas, por lo tanto siguen siendo sensibles a ese grupo de enzimas. Son activos, por ejemplo, son utilizados principalmente en infecciones de hemófilos, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella principalmente. Pueden emplearse para otros más, pero es lo que principalmente se ocupa. Las penicilinas antiseudomonas son las llamadas carboxipenicilinas, tales como la carbenicilina y la ticarbicina. Tenemos también las ureidopenicilinas, tales como la aslocilina, meslocilina y piperacilina. Y este espectro amplio gram negativo se logró al disminuir la efectividad contra gram positivo. Obviamente no puede, en este caso, como se privilegió atacar un gram negativo, en este caso la pseudomonas, se hizo perder la actividad contra los gram positivos y se modificó totalmente para que ataque a los gram negativos y en particular a la pseudomonas. ¿Y por qué a la pseudomonas y no a otro grupo de agentes? Porque la pseudomonas es un PNF y es uno de los principales agentes intrahospitalarios de infecciones intrahospitalarias. Hay mucha gente que tiene, sobre todo que son en postoperatorio o pacientes quemados o pacientes que están en UCI y en UTI, que siempre la mayoría tienen infecciones por pseudomonas. Y obviamente es un agente bastante importante epidemiológicamente hablando, por lo tanto se genera una penicilina, porque obviamente la penicilina en su costo es mucho más bajo, pero que tiene una buena efectividad contra la pseudomonas. La otra familia de beta-lactámicos son los CFM, que junto con las penicilinas son dentro de los más ocupados a nivel global, por decirlo de una forma. Aquí tenemos la CFM, la familia de las CFM. Las cefalosporinas son o también las conocemos como cefalosporinas, que son el grupo más reconocido de antimicrobianos. El antibiótico natural es la cefalosporina C y fue el primero que se aisló y se empezó a usar en tratamiento de infecciones. Este antibiótico se obtiene, o básicamente es el producto de la fermentación del hongo cefalosporino. Si se fijan, obviamente es radicalmente diferente a la penicilina, pero comparte el anillo beta-lactámico igual que las penicilinas. Simplemente las cadenas laterales cambian su espectro de acción. Son bactericidas contra la mayor parte de los cocos gram positivos y contra muchos gram negativos. Por eso se ocupan bastante las cefalosporinas, porque no son bacteriostéticos, son completamente bactericidas y su rango de acción o de espectro de acción es bastante amplio. Son resistentes, naturalmente se ha visto igual que son resistentes a varias especies, como por ejemplo Enterobacter, Proteus y Pseudomonas. Por lo tanto, aquí las cefalosporinas, las primeras generaciones, ya no sirven mucho, excepto las generaciones más nuevas que son modificadas y que sí pueden tener cierta acción sobre este grupo, que son naturalmente resistentes. Se dividen en generaciones, existen 4 generaciones de cefalosporinas. La primera generación tenemos la cefalotina, cefazolina y cefalaxina. Estas son principalmente la cefalosporina natural, la primera que se sintetizó o se purificó, y esa misma un poco alterada, no grandes modificaciones que digamos. Después la segunda generación, que tienen una mejor actividad contra los gram negativos, también alterada sintéticamente, para que se amplíe un poco más el rango, no solo gram positivos, sino que ataque un poco más a los gram negativos. Después tenemos la cefoxitina y el cefamantol. Y después, en el caso de la tercera generación, tenemos la cefoperazona, la ceftazidima, la cefpiramida y la cefpiroma. No me quieras poner estas cosas. Lo otro que tienen que tomar en cuenta, no todos los antibióticos se ocupan en todos los países. Por ejemplo, esto, yo por ejemplo no lo he escuchado que los ocupen aquí en Chile. En Estados Unidos a lo mejor lo ocupan en Europa, entonces también depende ¿cómo decirlo?, del mercado local qué antibióticos se ocupan. Con respecto a la cefalosporina, varios
sobre todo gram negativos, ya tienen resistencia contra la primera y la segunda generación de antibióticos de cefalosporina. Ahí tenemos a la salmonela y tenemos a las chigeras, que son principalmente las que tienen ya resistencia innata o natural a la primera y segunda generación. La tercera generación todavía sirve y es lo que obviamente se cuidan bastante ahora este grupo de antibióticos, para evitar que se genere resistencia contra ellos. Profe, ¿no tiene 4 generaciones? Sí, no, no sé por qué la zona no colocó la cuarta generación de cefalosporina. A lo mejor les va a hablar de ella en la siguiente clase. No, hay que buscarla, tenemos que buscarla nosotros. ¿Tienen que buscarla? Ah, háganlo. Sí, ahí le dan la tarea. La siguiente familia de talactámicos, los carbapenem. Los carbapenem, o también conocidos como dienamicinas, son obviamente compuestos carbapenémicos. Su estructura básica consiste igual en el anillo catalactámico, simplemente tiene cadenas laterales diferentes, al igual que lo diferencia del resto de los antibióticos beta-lactámicos. Este grupo está constituido principalmente de 3 antibióticos. Está el imipenem, el meropenem y el ertapenem. El que principalmente se ocupa en clínica humana es el imipenem. Básicamente por una cuestión de toxicidad, de costo y obviamente porque en el mercado local, hablando aquí a nivel nacional, se prefiere utilizar el imipenem que el meropenem o alerta, que es más común utilizarlo en Estados Unidos o en otros países más desarrollados. Pero son 3, para que los tengan en cuenta. Este es el que más se ocupa en clínica humana. Son de amplio espectro contra todas las bacterias de importancia médica, incluyendo aquellas resistentes a los beta-lactámicos. Este sí que es el grupo que destruye prácticamente todo tipo de bacterias. Aquí no hay beta-lactamasa ni nada que los inhiba. Es, por decirlo de una forma, la última línea de defensa o de tratamiento en algunas infecciones multiresistentes. Hasta ahora, se suponía que hasta hace poco tiempo no había ninguna cepa resistente contra carbapenémicos, pero la verdad es que sí ya hay unas cepas que son resistentes a carbapenémicos. Y el año pasado ya llegó una cepa, si no me equivoco, de Pseudomonas o de Cinetobacter, no lo recuerdo bien, a Chile. Hasta el año pasado nos habíamos salvado de varios años de que no teníamos cepas de bacterias resistentes a los carbapenémicos. Y obviamente como era la última línea de tratamiento, era la más eficiente y el paciente se lograba salvar con eso. Ahora el problema que hay es que si los pacientes empiezan a masificarse esta cepa a nivel nacional, se nos acaban las opciones de tratamiento, siendo que los carbapenémicos como lo último que se ha como salido al mercado para el tratamiento de antibióticos de bacterias multiresistentes. ¿Dienamicina es el otro Dienamicina nombre? es otro nombre que lo pueden encontrar, es lo mismo básicamente, comúnmente conocidos como carbapenémicos, pero es otro nombre que lo pueden encontrar en los libros o en la revisión o en los papers. Entonces ahora obviamente todo el mundo tiene cuidado con esa cepa. La idea es que no se propague y hay que tener mucho ojo con este antibiótico, lo cuidan bastante. Está muy limitado el uso de los carbapenémicos por los médicos. No se le da a todos los pacientes. Si existe otra opción, ocuparnos con una cefalosporina de 4ª generación, ocupemos la cefalosporina de 4ª generación hasta cuanto aguante y hay que evitar usar los carbapenémicos para evitar, por ejemplo, que se genere resistencia innecesariamente. Por lo tanto, es uno de los grupos que más se cuida actualmente y es extremadamente caro. La dosis, si no me equivoco, no sé quién me dijo, la dosis son como 200.000 pesos la dosis. Y supongan que es una dosis por día y 10 días lo mínimo que dura un tratamiento antimicrobiano, eso es harto, supongo. Entonces obviamente se cuida bastante. No sé qué tan exacto será ese valor, pero si pueden averiguar. Yo tengo entendido que es muy caro y me llegó ese comentario. Y finalmente está el otro grupo que es los monobactam, que es el grupo más pequeño, que solamente consta de un miembro en este grupo y que la verdad no es muy comúnmente usado acá en Chile. El único miembro que es parte de este grupo es el Astronam. Obviamente hay otros que están en fase clínica o en fase de investigación, pero hasta ahora el Astronam es el único que pertenece a este grupo. Es de amplio espectro contra gram negativos, incluyendo la Pseudomonas. Es básicamente el que menos se usa. Ya, otro grupo de antibióticos
fuera de los beta, o incluido también dentro del grupo de los beta-lactámicos, son los inhibidores de beta-lactamasa. ¿Se acuerdan cuando les dije que estaban las penicilinas resistentes a penicilinasa? Eso básicamente es, por decirlo de una forma, lo voy a dibujar justamente, tenemos el anillo beta-lactámico y tenemos una cadena lateral, la voy a hacer así, ¿no? Que básicamente lo que hace es proteger contra la enzima. Supongamos que está la enzima. Eso es básicamente la protección del antibiótico integrada en la molécula misma. Los inhibidores de beta-lactamasa actúan de una manera completamente diferente. Primero que nada, tienen escasa actividad antibacteriana. Al combinarse con un beta-lactámico que es susceptible a la hidrólisis, lo protege de la degradación y permite ejercer su efecto letal. Es casi el mismo principio. Por ejemplo, tenemos el beta-lactámico, pero obviamente uno puede en estos casos agregar combinaciones, que generalmente como se agrega este antibiótico. Este antibiótico por sí solo es completamente inefectivo, pero si uno lo combina con un beta-lactámico se vuelve una combinación bastante fuerte y que es muy difícil de atacar para las bacterias. Por ejemplo, como les repito el caso, supongamos que tenemos la penicilina y la penicilina natural, la típica penicilina B o cualquier penicilina que no tiene esta resistencia a penicilinasa de manera integrada a su estructura molecular. Pero si uno lo combina con un beta-lactámico, que los más comunes que se ocupan son el ácido clavulánico y el surfactán, vamos a darle esta forma ahí. Lo que hace básicamente esto, cuando viene la enzima a atacar a la penicilina que no tiene una resistencia natural a esta enzima, esto básicamente actúa como una especie de escudo, se interpone e inhibe la enzima. Y obviamente al inhibir todas las enzimas que están alrededor, la penicilina puede actuar siendo la misma, sin ninguna alteración en especial, y puede finalmente inhibir a la bacteria. Es como una especie de escudo que se genera. Por eso siempre se agregan en combinación. Esta cosa por sí solo no funciona de nada, pero si uno lo agrega con otro antibiótico que realmente causa una acción, actúa como una especie de guardaespaldas, por decirlo de una forma, para que finalmente el antibiótico principal ejerza su acción. Y una cosa también que se ahorra bastante dinero porque no se compran antibióticos que químicamente están alterados, que obviamente eso eleva el costo del antibiótico, sino que aquí son simplemente dos antibióticos de bastante bajo costo, los inhibidores de beta-lactamasa, con una penicilina o una cefalosporina común y corriente, que es suficiente para detener una infección. Son efectivos contra infecciones respiratorias, tracto urinario, piel y tejidos blandos. Si se fijan, son utilizadas estas combinaciones principalmente en las principales infecciones que puede tener un ser humano, o las más comunes, las respiratorias, las neumonías, todo ese tipo de infecciones. El tracto urinario, las ITU, la piel, infecciones de heridas, son bastante comúnmente utilizadas estas combinaciones. Por lo tanto, es una buena alternativa al momento del tratamiento, para evitar ocupar antibióticos que están químicamente modificados y que son más caros. Bueno, cuando en el laboratorio vean y tengan que hacer antibiogramas más adelante, van a tener que ocupar combinaciones para que vean la diferencia, no sé, ocupar piperacilina, surfactán o todo ese tipo de antibióticos. La vancomicina. La vancomicina pertenece al grupo de los glicopéptidos y este antibiótico es producido por Streptomyces orientalis. La vancomicina, si mal no me equivoco, el Streptomyces es una bacteria, no es un hongo. Tiene características de hongo en el sentido de su estructura, cómo se unen las bacterias unas con otras. Esta cepa fue descubierta, si mal no me equivoco, en una isla en el sudeste asiático, en la selva de estas islas. Ahí fue descubierto porque no estaba en otras partes del mundo, o por lo menos hasta ese tiempo no se había detectado. Y ahí se aisló la vancomicina a partir de estos agentes. Se une rápida e irreversiblemente con el extremo de alanina del pentapéptido, del precursor del péptido glicano, que se ha unido al de caprenil P, de modo que inhibe la reacción de la transglucosidación. El espectro es limitado y es principalmente activo contra cocos gram positivos, principalmente utilizado contra el Staphylococcus aureus, los enterococos, todo ese tipo de agentes. Ahora, obviamente, bacterias ya han generado resistencia a la vancomicina. Y ahí tenemos los enterococos resistentes a vancomicina, los llamados ERB, que también ya es una cepa bastante común que incluso aquí en el hospital regional cada cierto tiempo está trayendo problemas. Y siempre lo están pesquisando y buscándolo para que no contagie a otras personas, básicamente. ¿Cuál? ¿Ah? El ERB, el enterococo resistente a vancomicina.
no es una cepa muy extraña que digamos, no es como las que resisten carbapenémicos, que es como relativamente nueva para nosotros. Ya está hace bastante tiempo aquí. Bueno, y después les van a explicar cómo se pesquisa ese grupo de bacterias. Otros inhibidores de la pared celular que ya se han dejado de usar, no tienen mucha importancia clínicamente porque ya no se emplean mucho por diferentes razones. Por ejemplo, la cicloserina, que es un inhibidor de la síntesis del peptidoglicano, la cual reside en su semejanza estructural con la D-alanina. Básicamente engaña a la producción del peptidoglicano haciéndole pensar que es D-alanina, siendo que es una cosa completamente diferente. ¿Sí? ¿Por qué el orden, si está pasando inhibidores de la beta-lactamasa, de repente ponen a la banco? Es diferente, es que la clase está estructurada así. No, los inhibidores de beta-lactamasa fue... Pues son dos cosas distintas. Son cosas completamente diferentes, sí. Tenemos los monobactámicos, tenemos los inhibidores de la beta-lactamasa. Y aquí terminan los grupos, por decirlo de una forma. De ahí simplemente les hablo de agentes de otros grupos que o un solo miembro es importante o que ya no tienen tanta importancia. Por ejemplo, de los glicopéptidos, la vancomicina. Y otros inhibidores, como les decía, tenemos la cicloserina y la bacitracina, que les decía es muy tóxica a nivel renal y a nivel hepático, por eso se dejó de usar en tratamiento de pacientes. Pero es muy buen bactericida contra gram positivos y NIC. Por eso uno lo ocupa en el laboratorio para identificar estos agentes principalmente, sobre todo los gram positivos, las cocasas. Ya. Aquí básicamente este esquema, por decirlo de una forma, resume algunos antibióticos, dónde actúan principalmente y cómo funciona la vancomicina. Este es el pentapéptido, que es principalmente lo que ataca la vancomicina. Este es el precursor básicamente del pentapéptido. El pentapéptido de manera natural viene unido al N-acetilmurámico. Y acuérdense que está el N-acetilglucosamina. Entonces esta es como la línea de producción del peptidoglicano, es como una cadena industrial. Llega el pentapéptido con el NAM, se unen y a partir del UDP, que es el uracilo difosfato, acuérdense que está el ATP, están varias opciones de energía, en este caso se ocupa el UDP, aporta el grupo fosfato y también aporta la energía para que se generen los enlaces. Obviamente esto se transforma después, cuando esto se une, en uracilo monofosfato. Posteriormente, cuando ya está unido, básicamente el NAM con el pentapéptido está fijado a la pared celular, básicamente, o en este caso a la membrana celular, porque después esto tiene que ir a la parte exterior. Quedan unidos por otra, básicamente, ¿cómo decirlo? Integración o agregación de energía, por decirlo de una forma, con otra molécula de UDP, se enlaza el N-acetilglucosamina al NAM. Y ahí queda ya formada la estructura básica del peptidoglicano. Obviamente esto después es trasladado hacia la parte exterior porque este es el citoplasma y esto es la parte exterior de la membrana celular. Esto se traslada hacia afuera y esto finalmente se produce el enlace entre molécula y molécula. Y eso finalmente es lo que uno ve como pared celular. Ahora, la vancomicina ataca a los precursores del pentapéptido principalmente. Pero la bacitracina ahí estaría inhibiendo la translocación, ¿no? Claro. ¿A dónde está la bacitracina? Aquí. Claro, exactamente. No, Depende del grupo. vancomicina. Sí, no sé por qué está la vancomicina, se supone que actúa el precursor del pentapéptido, perdón, que debería ser ahí. Pero no sé por qué está ahí. Pero por ejemplo, como aquí la bacitracina actúa a este nivel, la cicloserina, como es un análogo de la D-alanina, simplemente cambia la D-alanina y ataca a este nivel. Pero la vancomicina debería actuar a este nivel, a nivel de los precursores del pentapéptido. Ahora esto es como para resumir. Por ejemplo, antibióticos que atacan la síntesis de la pared celular, tenemos los beta-lactámicos y la vancomicina principalmente. Antibióticos que atacan la síntesis de proteínas, ahí dependiendo si son antibióticos que atacan a la subunidad 50S o 30S, tenemos los macrólidos como clindamicina, cloranfenicol,
las tetraciclinas y los aminoglicosidos. Los que atacan el metabolismo del ácido fólico, las sulfas principalmente, o las sulfamidas, la ADN girasa, las fluoroquinolonas, la ADN dirigido a ARN polimerasa, la rifampicina, por ejemplo. Esto es como un esquema bastante general. El siguiente mecanismo, que es la alteración de la permeabilidad celular. Los inhibidores de la membrana celular básicamente son totalmente independientes de la multiplicación. Y aquí tenemos las polimixinas, los polienos y los azoles. Aquí este grupo es un poco más amplio y ya no solamente se restringe tanto a las bacterias. Las polimixinas son producidas por Bacillus polymyxin. En medicina clínica solo se utilizan las del grupo B y E porque están clasificadas en varios grupos, pero las que tienen mejor acción, las que no presentan mucha toxicidad, etc., son la polymyxina B y E. La actividad restringida tiene una actividad restringida contra gram negativos, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa. Se adosa la membrana celular, lo que altera sus propiedades osmóticas, lo que básicamente donde tenemos la permeabilidad selectiva y el transporte activo de esta estructura. Por lo tanto, es lo que principalmente afecta a este grupo de antibióticos. Los polienos. Aquí tenemos, básicamente son antibióticos macrólidos. Tenemos la anfotericina B y la anistatina, que son de uso tópico. Poseen actividad contra los hongos y las levaduras. La anfotericina B y la anistatina son principalmente utilizados contra esos agentes, contra los hongos, sobre todo contra las levaduras, infecciones por levaduras. Por eso les decía que este grupo es un poco más heterogéneo, no solamente abarca en cuanto a atacar a bacterias, sino también que funciona contra los hongos. Se unen con el ergosterol, presente en todas las membranas fúngicas y las rompen. El ergosterol es algo característico de los hongos solamente. Como son células eucariotas igual que nuestras células, básicamente eso es lo que los diferencia a ellos de nosotros. El ergosterol, nosotros tenemos colesterol, ellos tienen ergosterol, que son parecidos químicamente pero tienen varias diferencias. Producen poros letales que atraviesan la membrana, los cuales lo hacen permeable al potasio y a otras sustancias. Finalmente es la forma en que se destruye a este grupo de agentes. En cuanto a la resistencia a este grupo de microorganismos, o sea, perdón, a este grupo de antibióticos, tenemos la disminución del contenido de ergosterol, que es una mutación básicamente para permitir que el antibiótico o el agente antimicrobiano no actúe, y la modificación del contenido de esterol, esto asociado al ergosterol obviamente. Entonces son dos formas diferentes de poder resistir a este grupo de antimicrobianos. Azoles. Aquí tenemos el ketoconazol, el miconazol, clotrimazol. Básicamente son principalmente agentes antifúngicos, agentes antimicóticos de amplio espectro contra dermatofitos, levaduras, algunas bacterias y protozoos. Por eso se pueden ocupar de manera indistinta en varios tipos de infecciones de diferentes microorganismos. Se ocupan principalmente para el tratamiento de candidiasis cutáneas y vaginales. La interferencia sobre la síntesis de ergosterol básicamente permite la acumulación de esteroles en las células alterando las propiedades de la membrana celular. Principalmente lo que atacan es la 14' desmetilasa. Perdón. Aquí, por ejemplo, el fluconazol, el voriconazol, que son bastante comúnmente usados en las infecciones fúngicas, lo que atacan principalmente es el precursor del ergosterol. En este caso sería, no se nota muy bien, pero sería el lanosterol, 14-alfa D-metilasa. Por lo tanto, si inhiben esta vía, básicamente van a impedir que el ergosterol se produzca, y si el ergosterol no se produce, la levadura en este caso, o el hongo en general, se vuelve osmóticamente más sensible y es más débil.
Por lo tanto, obviamente cualquier cambio de presión de agua o movimiento hasta ahí no más llega. Y así básicamente cada antifúngico o antimicótico actúa principalmente atacando alguna vía de la producción del aldosterol principalmente, porque es lo más característico de los hongos en general. La inhibición de reacciones enzimáticas claves. Aquí hay 4 formas de atacar, o 4 vías principales para atacar en cuanto a los antibióticos que tenemos actualmente. Los que inhiben la síntesis de las proteínas, a los que atacan a los ribosomas, a los que atacan al ARN, etc., o a diferentes unidades o subunidades del ribosoma. Los inhibidores del ensamblaje de proteínas. Aquí tenemos, por ejemplo, todos los antibióticos que atacan a las chaperonas, las chaperoninas, todo ese grupo de proteínas que también pueden presentar las bacterias, también uno los puede atacar con antibióticos. Por lo tanto, si la proteína sale y no tiene la capacidad de autoensamblarse y necesita de estas proteínas que son vitales para que la proteína, principalmente que se sintetiza, pueda ejercer su acción, si uno ataca a la chaperona o chaperonina, simplemente esa proteína nunca va a querer adquirir su estructura final. Los inhibidores de la síntesis del tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato es ¿cómo decirlo? Una variante del ácido fólico que nosotros consumimos. El ácido fólico es importante para todos los seres vivos, incluidos nosotros, porque a partir de él generamos las bases nitrogenadas para generar nuevo ADN. Por lo tanto, si uno ataca la síntesis de esta sustancia, básicamente impide que esa célula pueda producir ADN nuevo, que pueda replicar su ADN o que pueda hacer una serie de acciones a partir del ADN principalmente, o de los ácidos nucleicos en general. Las bacterias, a diferencia de nosotros que absorbemos el ácido fólico del ambiente o de otros animales o otras sustancias, ellas tienen la capacidad de sintetizarlo naturalmente por medio de genes o diferentes maquinarias enzimáticas. Entonces lo que uno ataca es esa maquinaria principalmente, o el precursor del tetrahidrofolato. Los inhibidores de la dihidrofolato reductasa, aquí por ejemplo se ataca a la enzima que actúa en la producción del tetrahidrofolato, no a esta sustancia como tal, sino a una de las enzimas principales que la producen. Entonces son dos diferentes formas de atacar la misma vía. Los inhibidores de la síntesis proteica los podemos clasificar en inhibidores de la transcripción e inhibidores de la traducción. ¿Qué era la transcripción? ¿Recuerdan? ¿Qué era la traducción? Biología celular. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿En cuál? ¿En la transcripción o la traducción? ¿Ya? ¿Y qué pasa con el ribosoma? Mensaje. Acuérdense que la transcripción es básicamente el gen que está en el ADN que se convierte en un ARN mensajero. Ahí tenemos el proceso de transcripción. Y la traducción es cuando ese ARN mensajero se une a su ribosoma y genera una proteína nueva, o un péptido. Y esa es la traducción. Por lo tanto, por eso hay dos formas diferentes de atacar toda la síntesis básicamente de proteínas. Aquí el esquema. Tenemos el ADN, la transcripción se genera un ARN mensajero, y ese ARN mensajero, en el caso de la célula eucarionte, sale del núcleo, se une a los ribosomas y se genera una proteína sintetizada, un péptido no. Acuérdense que en el caso de las bacterias ellas no tienen núcleo, tienen una zona llamada nucleoide, por lo tanto toda la reacción se da en una misma zona. No hay una separación física como una membrana nuclear en el caso de la eucarionte. Por ejemplo, los inhibidores de la transcripción. Tenemos la actinomicina, que es de amplio espectro, forma complejos específicamente con el DNA, bloqueando el movimiento de la polimerasa principalmente, la enzima que se encarga de básicamente generar el ARN mensajero, la ARN polimerasa.
Su toxicidad impide su utilización clínica. Obviamente, el principio con que actúa o se replica o se genera la transcripción en bacterias es exactamente el mismo al que tenemos en nuestras células. Por lo tanto, imagínense si uno toma en altas dosis este antibiótico, no solamente va a matar a la bacteria, nos va a matar a nosotros también. Porque nosotros igual producimos proteínas de la misma forma. Por eso ya no se ocupa de manera clínica. Se intercala entre las dos hebras de DNA bloqueando el movimiento de la ARN polimerasa. Actúa como una especie de barrera o de muro que impide que la enzima pueda leer o transcribir los genes. Otro inhibidor de la transpeptidación es la rifampicina. Es de amplio espectro, principalmente contra cocos gram positivos y micobacterias. ¿Ubica las micobacterias? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de micobacteria. El Mycobacterium tuberculosis sería el más conocido. Ya. Inhibe la síntesis proteica por una inactivación selectiva de la RNA polimerasa, uniéndose a la subunidad beta de esta. La resistencia se produce por mutación en la estructura de la subunidad beta de la ARN polimerasa. Las bacterias que pueden resistir la rifampicina básicamente agarran su enzima, la inhiben principalmente de una forma o dejan de producirla y producen otra ARN polimerasa que es ligeramente diferente a la original, pero que es suficiente el cambio que se genera en la estructura de la enzima para que la rifampicina no pueda actuar, como es específica a esa ARN polimerasa. Por lo tanto, si cambia, simplemente después se une y no ejerce su acción. Y la rifampicina sí es usada en clínica humana. No es como la anterior que es completamente tóxica. No. Me podí trolear por lo que quieres, menos eso. Que sí que peleamos. Los inhibidores de la traducción. Me cae esa hueá. Vamos a dejarlo hasta acá. Hasta inhibidores de la transcripción. ¿Ya? Porque si no, voy a quedar en la mitad de los de la traducción y nos vamos a perder el poco. Es que no me acabo de dar cuenta que no me sé bien las funciones del lenguaje. Más del lenguaje.